Buenos días, jóvenes, amigos, amigas, gracias por estar aquí. Esta es la primera clase no sincrónica y va a ser la única. Por alguna razón tuve que hacerlo así en esta ocasión, pero es la única clase eh, que no es sincrónica, es decir, no estoy en vivo, es una clase grabada. Pero bueno, una vez habiendo dicho esto, le pido al grupo 303 que termine de ver el aparato respiratorio, sobre todo las láminas 75, de la 75 a las 77, de las 75 a las 77, para poder ver este asunto del, del aparato respiratorio. Solamente decir algo que es importante de los pulmones, que es la parte de hasta abajo, la que no vimos así en clase sincrónica. Decir que los pulmones son, por decirlo así, dos bolsas que están dentro de una gran bolsa. Estas son las pleuras, es decir, la pleura o las pleuras contienen adentro a los pulmones. Esto es muy importante para poder comprender por qué podemos respirar libremente sin dolor, ya que justamente cuando hay una inflamación, algún problema en las pleuras, estas rozan o los pulmones rozan con la pleura al expandirse y al expandirse cuando se respira hay volumen y al expirar cuando se reduce el volumen del pulmón. Y esto hace, perdón, y esto hace que genere un dolor bastante importante, bastante complicado. Y que bueno, el proceso respiratorio, realmente el proceso respiratorio es en los pulmones y es a nivel de bioquímico. Son pequeñas moléculas de dióxido de carbono, que yo ahorita voy a hacer el ejemplo a la inversa, es decir, voy a meter aire con oxígeno. El aire que tenemos aquí no solo tiene oxígeno, hay otros gases también, pero hay oxígeno. Entonces, si yo hago esto, entró oxígeno a los pulmones y de los pulmones, por las paredes de los pulmones salen moléculas de dióxido de carbono. Esto hace justamente que sea el intercambio de gases, entra oxígeno y sale dióxido de carbono. Gato, por favor. Este, entra sale dióxido de carbono, entra oxígeno. Y ese intercambio de gases, ese, es la verdadera respiración. Eso es lo que nosotros debemos de distinguir cuando hablemos de problemas respiratorios o problemas ventilatorios. Esto es muy importante hacer la diferencia porque no se habla de lo mismo. A veces damos por hecho que respirar es ventilar y no es así. Ventilar es tener la capacidad de meter aire a los pulmones, por ejemplo, así. Meter y sacar aire, eso es ventilar. Y la respiración es a nivel bioquímico, a nivel molecular, las paredes del pulmón por dentro, o sea, el pulmón por dentro, está recubierta con orificios minúsculos que se abren y se cierran, que son los famosos alveolos. A nivel alveolar se hace el intercambio de gases. Sale, vuelvo a decir, dióxido de carbono y entra, ¿ya te estás? ¿Te controlas? Este, Sale dióxido y entra oxígeno. Recordar eso. Y que los pulmones están dentro de una gran bolsa, por decirlo así, un contenedor, que son las pleuras. Justamente cuando hay un traumatismo y se rompe la pleura, entonces los pulmones van a funcionar de una manera
sincrónica, perdón, asincrónica, es decir, a lo mejor de un lado hay un objeto punzocortante que entra por el tórax y rompe la pleura del lado izquierdo, por decir algo. Entonces este pulmón se va a colapsar porque entra aire y eso sería una de las tres causas que puede haber, es decir, puede haber entrada de aire, de sangre o aire, sangre o colección de líquido. Entonces esto va a generar que el pulmón no se expanda y de esa manera la respiración va a ser, se infla, se insufla y se desinfla para generar la ventilación y no tiene esa capacidad porque ya se rompió el vacío, porque hay un vacío justamente, esa es la función de las pleuras, que los pulmones estén dentro de este contenedor que sea en vacío, no hay aire, hay espacio, no aire. Y cuando se hay traumatismo, entonces tenemos un grave problema para poder expandir los pulmones. Permítanme tantito. Bueno, vamos a, a continuar. Esto de que las pleuras se llegan a perforar por una arma de fuego, por un punzocortante o por las mismas costillas cuando alguien va manejando y el volante se pega en el tórax, se rompen las costillas y las mismas costillas pueden perforar las pleuras. Entonces hay que definir ahí el espacio se llenó de qué. Puede ser de sangre y sería hemotórax, o sea, sangre en el tórax, hemotórax, pero no es exactamente en el tórax totalmente, sino en la parte de las pleuras. La pleura o las pleuras se llenan de sangre y eso es lo que dificulta que se expanda. Aparte de que ya no hay un vacío, ya no existe el vacío y eso genera un mayor esfuerzo respiratorio de los músculos respiratorios. Porque no solo es el diafragma el que sube y baja para que entre aire, saco, entro, entra, sale. No solo es el diafragma, sino también las parrillas costales, las que intervienen en la respiración. Pero, disculpen ustedes, si tenemos sangre, será hemotórax. Si hay aire, solo aire, entró el punzocortante y salió y rompió la pleura, bueno, puede haber neumotórax. Neumo viene de aire, de neumático, de una bolsa neumática o de aire, pues. Y esas son las principales causas de colapso en los pulmones. También puede haber trombos o tromboembolismo, pero esto ya sería básicamente en los pulmones y es las enfermedades más comunes lamentablemente y son de alto riesgo, es decir, sí cobran la vida de la persona. La tromboembolia pulmonar, el traumatismo, el neumotórax, hemotórax, y son las principales causas de traumatismo en el tórax. Y se puede hacer mucho siempre y cuando, como todo, se llegue a tiempo al hospital. Porque entonces habría que ponerle un sello, se llama sello de agua, es un aparato que está conectado a el aire y va a generar un burbujeo para ir drenando, se va drenando el, 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 el aire que puede haber
o la sangre que pueda existir según el caso, o ambas cosas, o líquido también. Este, entonces aquí es donde tenemos esta situación de poder donde podemos contener este daño y la persona puede salir bien librada dentro de la situación tan traumática que es dejar de respirar y las consecuencias que esto tiene. Pero bueno, no solo mencionar eso, que también existen otras, otro asunto que es el famoso derrame pleural, que es justamente cuando hay una colección de líquido dentro de la pleura, debe de haber para que sea de lubricante entre los pulmones y la pleura, pero si hay un exceso, entonces eso ya es un derrame pleural. Y este está muy relacionado a fumar. Justamente las personas que tienen años fumando, pero años, pueden tener este tipo de accidentes respiratorios donde el derrame pleural será una de las principales causas de compromiso a su vida. Cuando hay traumatismos, bueno, tenemos el neumotórax, aire en las pleuras, dentro de la pleura, o hemotórax, que es sangre dentro de la pleura. Los pulmones en sí mismos, bueno, pueden tener muchas enfermedades, como es la tuberculosis. La tuberculosis no solo se va a pulmones, también puede irse a hígado, a riñones, pero básicamente vamos a encontrar a el bacilo de Callingerin, el causante de la tuberculosis en los pulmones, básicamente. También se puede ir a cerebro, vuelvo a decir cerebro, pulmones, riñones, hígado, músculos, pero básicamente a este bacilo le parece bien vivir en los pulmones. Hay dos etapas de la tuberculosis. La primera, cuando está infectada la persona y él es altamente contagioso. Es una enfermedad de infecto contagiosa muy alta. ¿Está relacionado a la desnutrición? Sí, hay un factor de desnutrición importante dentro de la persona para que se dé esto y evidentemente la falta de vacunas. Esto para que se lo piensen dos veces los antivacunas, porque realmente es infundado lo que dicen. eh, es, eh, Son sectas a veces, sectas, y no religiosas, sino son sectas pseudocientíficas que promueven este tipo de comportamientos y generan grandes daños a sus hijos. En el caso de los antivacunas, bueno, pues que no hagan eso porque no está bien, eso no es correcto. Las vacunas tienen una función y es justamente de prevenir. Pero si la persona no fue vacunada y fuma, bueno, lo más seguro es que tenga uno de estos tipos de problemas, tanto el derrame pleural como si hay desnutrición importante, bueno, pues entonces habrá la infección o tendrá el contacto la persona con el bacilo y si no tiene la protección de la vacuna, bueno, pues se convertirá en una infección. Y entonces vuelvo al punto, cuando se infecta, él es altamente contagioso, él o ella, y posterior, con medicamentos se quita la infección, pero las secuelas o el daño que ya hizo se queda permanentemente. Se quedan unos bulbos que destruyen justamente las paredes de los pulmones por dentro y el problema no es ventilatorio, ellos pueden meter y sacar aire. El problema ahí es a nivel alveolar. Los alveolos no se abren porque están llenos de cicatrices y de masas que no deberían de estar ahí. Entonces, esa es básicamente las dos etapas de la tuberculosis. Pero también tenemos la fibrosis quística, que es parecida, pero esta está causada básicamente, bueno, no se sabe realmente la causa de la fibrosis quística. Permítanme. Fibrosis
Bueno, la fibrosis quística no tiene un origen eh, así muy determinado. Debe de haber un gen, desde luego. Hay genes que determinan ciertas enfermedades. Es un trastorno genético, hereditario, pero quien padeció fibrosis quística no quiere decir que si tuviera hijos, sus hijos a fuerza lo van a heredar, sino esto es una situación de genes recesivos y dominantes. Es decir, si el gen recesivo está ahí dormido, está ahí, y se encuentra con otro gen del mismo tipo que también está ahí recesivo, entonces ambos se juntan y entonces ya sería un gen dominante y en alguna de las posteriores personas que lleguen a nacer seguramente tendrían fibrosis quística, que afecta principalmente a pulmones, pero también a sistema digestivo. Esto es que en el caso de los pulmones empiezan a endurecer, a hacerse fibrosos, por lo tanto ya no pueden expandirse y insuflarse y desinsuflar porque se empiezan a hacer rígidos. Y es una enfermedad lamentablemente crónico-degenerativa que no tiene cura, pero sí se puede hablar de una vida productiva, de una vida plena, porque al paciente siempre hay que enseñarle que el ser humano es ecléctico, lo decía ayer, ecléctico, es decir, que somos personas que nos adaptamos a las circunstancias del clima, a las circunstancias en la comida. Cuando un extranjero viene a México a vivir, pues habla del clima, de lo diferente que es vivir en Europa, por ejemplo, o en Asia, o en Sudamérica, a vivir aquí en México, pero también se adaptan a la comida y terminan siendo tan eclécticos o adaptables que parecen más mexicanos que un mexicano. Y esto es por la parte del sistema respiratorio. Continúen iluminando sus láminas y vean, échenle un vistazo a la lámina 78, que es donde está el sistema digestivo. El sistema digestivo, de manera general, esto es importante que lo chequen porque justamente aquí nos habla de el canal alimentario, la cavidad oral, la faringe, el esófago, el estómago, es decir, el tubo respiratorio aquí se ve, aquí está enfrente en esta lámina 78 y atrásito con la letra B, E, C se ve el tubo digestivo, el respiratorio por enfrente, como les decía, y por atrás está el digestivo. Y aquí llegamos a la parte que yo quería llegar justamente con este grupo también, en 303, ya que vimos la práctica de la cuidados al estoma o colostomía o ileostomía. Entonces aquí vemos justamente lo que yo les decía, el apéndice, que es donde se une básicamente el ileo o intestino delgado y el colon, o sea, el intestino grueso. Aquí donde se unen hay un pequeño apéndice, que este es el que se inflama y el único tratamiento que hay cuando está inflamado está inflamado pero no obstruido, puede desinflamarse, pero si está obstruido, eso es apendicitis y la única razón que se puede evitar o que se puede eh, hacer la función, restablecer la salud es mediante una cirugía. No hay otra razón ni otra forma. Creo que ya voy a acabar la clase y nunca me limpié la lente. No, hombre, quedó peor. La verdad, esto es porque siempre tapo mi lente. Uno nunca sabe quién está viendo. Y me ha tocado que hay gente que es muy abusiva y se mete donde nadie la llama y a veces te están viendo con tu propia cámara. Tengan cuidado con eso, jóvenes, sobre todo cuando están
en la privacidad de su habitación, tengan cuidado y de preferencia tapen siempre la lente de su cámara de la PC de escritorio o de la lap para que no haya quien les ande robando imágenes. Porque pasa, cuidado, ojo con eso. Pero bueno, en esta lámina 78 se ve claramente el intestino grueso que es ascendente, el transverso está cortado así para que ustedes vean más o menos cómo es el tubo, pero es ascendente, transverso, descendente. Y en ese marco, una U, decía yo de cabeza, es donde vamos a encontrar los estomas de colon o colostomías. Y en el marco interior, adentro, en cualquier parte, podríamos encontrar una ileostomía, un estoma de ileo. Y el cuidado a esto, bueno, lo vimos ayer con la bolsa de colostomía o de ileostomía y qué es lo que nosotros, según donde se encuentre el estoma, vamos a ver el desecho, porque eso es un estoma, es una apertura quirúrgica donde se saca el intestino, ya sea el colon o el ileo, para poder evacuar por ahí de manera abdominal los alimentos que se hayan ingerido. Esto puede ser temporal, eh, previo a una cirugía, quitar un tumor o corregir una situación traumática. Eh, Se me ocurre una perforación con arma de fuego, una bala, o que piquen a la persona con un arma punzocortante. Se puede corregir y se utiliza el estoma, ileostomía o colostomía, dependiendo o ambas, para poder determinar el, este, el corregir ese problema. Pero hay personas que ya lo usan de manera permanente y de por vida. Va a ser una situación de adaptación. Volvemos a la cuestión de ser eclécticos y pues a todos se tiene que adaptar uno, incluyendo eso. Entonces, terminen la parte del sistema respiratorio, por favor, y la parte del sistema digestivo empiecen a ver en la lámina 78. Espero que hasta aquí haya quedado claro esta pequeña clase y el resto de esta clase comentar lo siguiente. Para el grupo 303, 306 y 307, eh, pues deseo de corazón realmente que tengan un tiempo de reflexión en estos días de fiesta, de felicidad. Sabemos que es muy conocido de todos que los fines de año justamente a veces es cuando lamentablemente vemos personas que a lo mejor no han sido lo suficientemente familia con uno o lo suficientemente amigos con uno, pero está en dos, o sea, se necesitan dos para que haya una guerra, se necesitan dos, como dicen los argentinos, se necesitan dos para bailar el tango, y si no quieres bailar tango o no quieres guerra, pues entonces en alguien, decía mi madre, en alguien debe de caber la prudencia. Esto lo digo porque justamente es cuando a veces vemos a la familia en diciembre, la vemos un poquito forzado, un poquito a fuerza por las fiestas, porque yo, pues, ustedes en este caso son muy jóvenes y a lo mejor no pueden determinar, no, no quiero verla o no quiero convivir con mi primo, mi tía, etcétera. Y lo tenemos que hacer a veces un poquito animados por nuestros padres, pero que quede pues claro que aquí la situación es que ustedes logren tener,
quiera ven a saludar, oye, este, me empuja la lámpara. Que ustedes tengan la oportunidad de poder, ay, este gato, en fin, de poder decidir cuándo eh, em, pelear o cuándo no, es decir, elegir sus batallas. Y hay batallas que no valen la pena, sino al contrario, buscar la manera en la que ustedes puedan tener la paz. Y aquí surgiría una cuestión, ¿qué prefieren? ¿Tener la razón o ser felices? Y creo que muchas veces, si yo sé que estoy diciendo lo correcto y digo que este aparato es color negro, alguien podría decirme que no. Y diría, bueno, está bien, es del color que tú quieras. Elegí mi batalla y no me voy a enfrascar en una lucha estéril que no voy a ganar porque el otro ya decidió llevarme la contraria. Entonces, no vivamos en esa medida, jóvenes, vivamos en una medida en paz, en una medida tranquila, en una medida que nos lleve a la felicidad, porque la felicidad también es un estado y la felicidad también surge de nosotros. Se nos ha enseñado que la felicidad es tener un carro nuevo, un departamento en Miami y tener mucho éxito en TikTok, por ejemplo, y no es eso, eso no es así. La felicidad está en uno y no es ser conformista, sino ser realista. ¿Qué cosas son las que me quitan la paz? Y alejarlas de mí y entonces el resultado que queda es tener eh, paz y felicidad. Y si a esto le agrego alegría, alegría por vivir, alegría por mis amigos, alegría por mi familia, alegría por las personas que se toman la molestia, en mi caso, la molestia de hablarme, de hasta de cantarme, con una voz muy cercana a un ángel de verdad y una canción muy reflexiva, se agradece entonces de manera incomparable. Sean felices, jóvenes, pasen estas fiestas bien, en paz, pero no olviden seguirse cuidando. Existen dos cepas, la cepa Omicron y la cepa este, Delta. Son las dos causas por las que probablemente en enero esto esté un poquito descontrolado si no nos cuidamos. Hay que seguirnos cuidando, además de que es tiempo de las famosas IRAS, infecciones respiratorias agudas. Es decir, si no es por una situación, será por otra, pero vamos a tener problemas respiratorios tarde o temprano. Entonces, para que no haya eso, seguirse cuidando, usen abrigos, bufanda. Estamos en invierno, justamente para eso es ese outfit, dicen ustedes. Yo decía, bueno, pues para eso son esa ropa, ¿no? Así tan simple como lo decíamos en mis tiempos. Pero para eso justamente están esos guantes, gorros, bufandas, abrigos o chamarras y úsenlos para que puedan estar a salvo. Y el cubrebocas, gel, lavarse las manos continuamente. Y mi deseo es justamente Hag Sameach, felices fiestas para todas y todos. Y espero que el Eterno nos permita vernos el 3 de enero. Todas las eh, tareas que pueda haber dejado son hasta el 3 de enero, que son básicamente para el 306. Los croquis son 4 croquis, 3 que son independientes y un cuarto que suma los otros 3. Y sus propuestas de educación para la salud a su manzana, según la población, si hay muchos niños, adultos mayores, etcétera. Ese es el trabajo para el 306. Para el 307 es el caso clínico que estamos viendo, una pacientita con síndrome Down que aparte tiene un problema de respiratorio por neumonía causada por neumococo.
qué manejo de medicamentos se le va a dar, qué manejo a los dispositivos que tiene, sonda nasogástrica, tubo endotraqueal, sonda Foley, catéter medio, por lo menos un catéter medio o un catéter central. Eh, no creo que llegara a tener un catéter periférico, pero bueno, si no hubiera de otra, pues por lo menos descríbeme qué va a pasar o qué cuidados tiene que tener en el periférico, en el PIC, pero básicamente tiene que ser un central en este caso de la paciente. Y sus diagnósticos son 8 diagnósticos por las necesidades que están comprometidas y 3 de riesgo, que es riesgo de sangrado del tubo digestivo o del tubo respiratorio, dependiendo, riesgo de infección cruzada y riesgo de úlceras por presión. Ese es el otro trabajo. Y para ustedes, chicos, del 303, bueno, es terminar de iluminar su libro hasta la página 77 del sistema respiratorio, teniendo en cuenta que cada clase es un resumen, jóvenes. Cada clase es un resumen. Luego me preguntan, ¿qué me tienen que entregar? Pues las clases, esas son tus evidencias. Esas son tus evidencias. Y vean los videos, por favor, porque no los están viendo y pues entonces me da la intención de sospechar que lo que ustedes están haciendo es copiar. Y no solo hablo del 3, hablo del 3, 303, 306 y 307, que le piden la tarea a alguien que ya lo hizo y esas son las evidencias que ustedes me pasan. Y no, no está bien eso, ni es honesto, ni está bien, porque no estás aprendiendo. Y si no estás aprendiendo, va a llegar un momento en que te vas a dar de topes, escúchalo bien, te vas a dar de topes porque te van a exigir en el hospital de una manera muy diferente a como lo hago yo y no vas a tener con qué defenderte, conocimiento para defenderte. Entonces, hoy hasta aquí. Vean los videos y cada video es un resumen. Ve tomando apuntes, ve tomando nota. De eso se trata este tipo de plataforma y este tipo de videos. De eso se trata, de que te estoy dando el 80% yo a ti y que tú solamente investigues el 20%, pero ese 80% por lo menos date la molestia de tomar el cuaderno y pluma y al momento que voy hablando tú vas escribiendo lo que vale la pena, lo que para ti es importante tomar como nota, ¿ok? Y bueno, entonces vuelvo al punto, hoy hasta aquí, pero no sin antes decirles a los 3 grupos, hashtag los y las quiero 10,000, solo cambien para ser mejores personas, porque es la única razón para cambiar, para ser mejores personas. Nos vemos pronto, espero que el Eterno así nos lo permita y cuídense para que justamente podamos vernos el 3 de enero otra vez de manera sincrónica. Gracias por todo a todos y a todas. Pórtense bien y cuídense bastante.